El Evangelio es un mensaje transformador que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversamos junto al pastor Cristian García y los hermanos Cristian Grandón y Pablo Cabezas sobre las lecciones que Jesús nos dejó para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio. Hola hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles nuevamente. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de este programa Viviendo el Evangelio. Sean todos bienvenidos. Estamos a través de la red de emisoras Armonía. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Así que quiero saludar inmediatamente a mis queridos hermanos y amigos, por supuesto, con quienes hacemos este programa, Cristian Grandón y Pablo Cabezas. ¿Cómo están, muchachos? Cristian. Hola, hermano. Un gusto estar aquí con ustedes. Bien, gracias al Señor. Pablo, ¿cómo estás? Bendecido, muy bien, bendecido compartir con ustedes nuevamente. Sí, siempre es un gozo, una alegría. ¿Y ustedes cómo están, mis hermanos? ¿Bien? Esperamos que sí. Pongan mucha atención, disfruten este programa, todo lo que vamos a hablar y esperando que sea de bendición para sus vidas. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este programa. Cristian, por favor, dirígenos en una oración. Padre, gracias te damos por poder estar aquí, mi Señor, con mis hermanos, procurando sumergirnos en la riqueza de tu palabra, mi Señor, conocer tu voluntad, de lo que hemos venido trabajando, desarrollando y conociendo, mi Señor, por la guía de tu Espíritu Santo a la luz de la Escritura. Gracias, Señor, por este privilegio de servirte, de vivir para ti, por tu gracia, por tu salvación y ahora poder estar juntos, Señor, en estas conversaciones que enriquecen nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos contentos porque la verdad es que ha sido un gozo hablar del Evangelio. Llevamos ya varios capítulos en este año y sin duda que han sido de bendición, de mucha edificación para nosotros en primer lugar y también, por supuesto, para los hermanos. Así que vamos inmediatamente al tema de hoy, que es una continuación de los temas que hemos estado hablando las últimas 2 semanas. Así que hoy día el tema, ¿verdad? O el título del programa de hoy es Viviendo el Evangelio según Cristo, parte 3. Interesante, ¿eh? Y hay varias partes más que nos esperan, así que vamos a entrar de lleno a este programa. Y vamos a hacerlo leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 15, que dice así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que bueno, tal como decía yo en el programa anterior, vimos cómo nuestro Señor Jesucristo vivió para glorificar a Dios de principio a fin. Desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, cada paso que dio fue en obediencia perfecta al Padre. Su obra culminó con aquellas palabras llenas de victoria, esas palabras: consumado es. Así que hoy veremos cómo vivió Jesús en su vida diaria para la gloria de Dios. La vida de Jesús es como deberíamos vivir nosotros el Evangelio. Amén. Y para eso debemos conocer algunos aspectos del carácter de Jesús. Por ejemplo, saber y poder nosotros entender que Él enseñó sobre la humildad. Y Él fue humilde. Él habló del amor y amó con hechos concretos, ¿verdad? Él predicó sobre el servicio y Él sirvió hasta el punto de dar su vida. Es decir, vemos que el Señor practicó lo que predicó. Así que tenemos un gran ejemplo, ¿verdad? Lo más difícil finalmente, muy fácil hablar, decir muchas cosas. Hoy conocemos gente muy elocuente en la vida diaria, pero vivir lo que habló tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo es
algo sublime. Y si quisiéramos hacer como cuántos capítulos para poder hablar de nuestro Señor Jesucristo, vamos en la parte 3. Sí. Si quisiéramos seguir hablando de Él, podríamos hacer 50 capítulos sin ninguna presión para hablar del ejemplo perfecto que fue nuestro Señor Jesucristo. Sí. Bueno, el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Debemos recordar que Él declaró en Juan 13:15, tal como lo leíamos ahora al inicio, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho vosotros, también hagáis. Así que seguir a Cristo no es solo creer de palabra en Él. Le pertenecemos a Él y debemos anhelar y ser cada vez más como Él por su Santo Espíritu. Así que qué importante es, Cristian, ¿verdad?, preguntarnos cómo vivió Jesús para la gloria del Padre, cómo se reflejó en su relación con las almas. Hay que conocer el grandioso corazón del Señor Jesús y su admirable forma de vivir. Sí. Bueno, interesante esto porque si sabemos que hemos sido salvados por la gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús y hoy tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas por esa maravilla que impactó nuestras vidas, que cambió nuestras vidas para siempre, vinimos a la vida, a la luz por Él, y sabemos que debemos ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vamos a ser como alguien que no conocemos? Exacto. ¿Cómo vamos a imitar a alguien que no conocemos? Y más aún, sabiendo que por mis propias fuerzas, por mis propias capacidades, por lo que haya en mí, jamás lo voy a conseguir. Incluso siendo hijo del Señor. Sí. Porque podría uno confundirse y pensar que el Señor ya me salvó, gloria a Dios por eso, y ahora empieza mi camino para ser más como el Señor Jesucristo. Es vivir el Evangelio como Cristo lo vivió, por mis propias fuerzas, por las capacidades, los talentos, etc. Y no es así. Nuestra vida es por gracia, por la obra de Dios. Y por eso es interesante conocer cómo es el Señor Jesús y cómo debemos vivir esto y quién hace la obra que es nuestro Señor, pero en una forma más profunda. Así es. Así que, bueno, por eso que en este programa vamos a explorar, escuchen bien ahí los hermanos, vamos a explorar aplicaciones prácticas de cómo Jesús vivió y, por supuesto, eso nos ayude a seguir su ejemplo en nuestras vidas. Así que, hecha esta introducción ya, vamos de lleno a poder entender de una manera concreta y cómo llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Así que voy a plantear una pregunta a ambos, una pregunta en forma general y después vamos ahí, ustedes nos van desglosando un poquito esta pregunta. ¿De qué manera podemos evaluar si estamos reflejando el Evangelio en nuestra vida diaria? Esa es la pregunta entonces de esta hora. Repito, ¿de qué manera podemos evaluar si estamos reflejando el Evangelio en nuestra vida diaria? Bien interesante, queridos hermanos, porque la pregunta plantea un profundo análisis de nuestra vida cristiana frente al Señor Jesús. Así que, para responder, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que hay que establecer un fundamento teológico basado en la Escritura. Amén. Que esto no podemos responderlo en forma subjetiva, no podemos responderlo en base a solamente apreciaciones personales. Así que, hecha la pregunta, yo les pido que ahora ustedes nos vayan dando una base, un fundamento teológico de cómo entonces evaluar si estamos realmente o no reflejando el Evangelio en nuestra vida diaria. Pablo, comenzamos contigo. Bueno, para responder eso, tenemos que usar el estándar supremo, ¿cierto? Que es de quien hemos estado hablando los últimos 2 capítulos, ¿cierto? Que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el estándar del Evangelio. No hay un mejor ejemplo y siempre nos quedamos cortos cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el estándar. Hablábamos la vez pasada que Él glorificó al Padre de principio a fin. No solo fue consumado es, como decíamos en la introducción, Él vivió una vida perfecta y esa vida perfecta la vivimos en sus 30 años.
¿cómo habrá sido nuestro Señor Jesucristo cuando niño? Me pregunto yo, ¿cierto? Que esa parte de la Escritura está ahí un poco no considerada. Sabemos que a los 12 años ya estaba en el templo. Entonces, ya de a poquito nos estaba mostrando un poco el carácter. Y él le decía a su madre, estoy donde yo debo estar. Entonces, de a poquito vamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo es el estándar. No hay mejor estándar. Nosotros, bueno, con Cristian estamos usando lentes, ¿cierto? Para verlo a ustedes tan perfectamente como se ven hoy. Si yo me saco esos lentes, voy a ver un poco borroso. Entonces, esta ilustración burda que estoy haciendo, los lentes son nuestro Señor Jesucristo. Yo me pongo los lentes y puedo ver bien, puedo vivir bien, puedo respirar bien, porque estoy confiando en mi Salvador. Entonces, como nuestro mismo Señor Jesús dijo, por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Ahí tenemos una referencia a Levítico, ¿cierto? Y el Señor, o pensando en Dios mismo, se nos habla en el Antiguo Testamento de que Él era santo. En las visiones de Isaías decía que Él era santo, santo, santo. No hay otra característica de nuestro Señor tan enfática como es esta de la santidad. Y nuestro Señor mismo nos está enfrentando aquí en Mateo 5:48 y nos dice, sean ustedes perfectos. ¿Cómo? Con esta carne, con esta vivencia, con este pecado remanente que queda en mí, ¿cómo yo puedo ser perfecto? Si ustedes consideran el contexto de este pasaje, estamos hablando de Levítico 19:2, que dice, santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Al respecto a esto, alguien dijo, al igual que con Moisés, el mandato de Jesús se basa en el carácter de Dios. El Señor es perfecto. No ha cambiado desde los días de Moisés. No ha bajado sus estándares. No se ha vuelto más tolerante con el pecado. No está facilitando las cosas. Esto no significa que Jesús está enseñando del perfeccionismo, ¿cierto? Que hoy es un tema recurrente. Hay mucha gente que es muy perfeccionista. Cuando no resultan las cosas a su manera, caemos en ansiedades, en depresiones. Y acá Dios no nos está hablando de esto, o no nos está hablando de que Jesús era perfeccionista, o que los hombres deben ser perfectos en esta tierra en cuanto a la impecabilidad de sus pecados. Nadie podría hacer eso, ¿verdad? En el Sermón del Monte, lo que nos está mostrando en este capítulo 5 es que la petición de Jesús es que enseñó a sus discípulos a orar diciendo, perdónanos nuestras deudas. Por esta razón, Donald Carson nos dice, cuanto más leo estos 3 capítulos, 5, 6 y 7, que son la famosa bienaventuranza de nuestro Señor, más me atraen y me avergüenzan. Su luz brillante me atrae como una polilla a un foco, pero es una luz tan potente que consume y quema. No hay lugar para esas formas de la piedad que no son más que apariencia e impostura. Se nos exige perfección. Nuestro Señor Jesucristo no solo habló, no solo enseñó, sino que Él lo vivió. Él, en este versículo que tú leías al principio, ¿cierto? De ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, es la escena del lavamiento de los pies. Después de nuestro Señor haber lavado los pies, que era algo, no era común que un maestro pudiese hacer eso. De hecho, era el trabajo del esclavo de más baja categoría. Y después de eso, el Señor dice, ejemplo os he dado. O sea, Él hizo todo, absolutamente todo.
es un paradigma, ¿cierto? Porque como el maestro, el líder, se pone a servir a sus discípulos. Ni siquiera un discípulo tenía esa tarea de lavar los pies del maestro. Era un esclavo. Como Juan el Bautista decía, ni soy yo digno de quitarle las sandalias. Entonces, dicho eso, nuestro Señor Jesucristo es el estándar. Entonces, para responder tu pregunta, ¿de qué forma evaluamos si estamos reflejando el Evangelio? ¿Debemos mirar a Cristo? Usted, hermano, que está aquí escuchándolo, usted mira a Cristo y mira su vida y dice, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? Es duro pensarlo así, porque acabamos de leer y nos dice que debemos ser perfectos. Pero ese es el estándar que nuestro Señor nos deja, porque distinto es haber tenido a nuestro Jesucristo y que no haya vivido la vida perfecta que vivió. Pero Él nos enseñó. Y ese es el estándar del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Jesús, solo nuestro Señor Jesús, el estándar del Evangelio. Yo creo que, para seguir un poquito más aún en este punto, yo creo que cuando hablamos de esto, no es un tema que en general alguien pueda decir, oh, no lo sabía. Claro. Esto es algo absolutamente nuevo para mí. O sea, lo que quiero decir es que es algo que en general se sabe y es como evidente, es como obvio. Pero el tema es que en la práctica muchas veces no es así. Ese es el punto. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Muchas veces tenemos otros estándares. Jesús no es el estándar muchas veces que usamos, sino que quizás nosotros nos hacemos una figura de cómo debemos ser, o tomamos a hombres como una referencia de cómo ser, ¿verdad? Y hago una separación. Una cosa es admirar a personas y poder tomar lo bueno, ¿verdad? Uh-huh. Pero otra cosa es como decir, yo quiero ser como él, como ella, y hablar como él, y predicar como él, y comportarme como él, y vestirme como él. Y eso a veces pasa, que Jesús no es el estándar, sino que son otras personas, o nosotros nos hacemos un estándar quizás acomodado a nuestra conveniencia, ¿verdad? Un estándar que me quede a mi talla, ¿verdad? Tal cual, acomodado a como yo quiero ser. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pasa eso de que muchas veces como creyentes, como cristianos, la teoría la sabemos, Jesús es el estándar, pero en la práctica hay una distancia? Claro. Creo que esto nos lleva a evidenciar algo que es sumamente importante en la vida del creyente. Y el Sermón del Monte me encanta precisamente por eso. Porque te encuentras con nuestro Señor dando el más extraordinario mensaje, incluso considerado por el mundo secular de lo más alto en cuanto moral. Sí. Nosotros sabemos que no es moral. Dios mismo, la gloria de Dios, el Señor Jesucristo, dándonos enseñanzas tan profundas. Y el Señor, con las personas que estaban ahí en el contexto de Mateo 5, nos damos cuenta de que habían grupos de personas, estaban sus discípulos, pero se acercaban otros y también, por lo que se entiende, también estaban los religiosos ahí, por lo que habla más adelante en el capítulo 6 de esto, en el 7, y te das cuenta que el Señor parte hablando por las bienaventuranzas, y el corazón de esto es el reino de los cielos. El mensaje del Sermón del Monte es el reino de los cielos, sí. El reino de Dios, y hablando en un contexto judío. El libro de Mateo es un libro que el Señor inspira para hablarle al propio pueblo. Sí. Por ende, por eso habla de tantas cosas relacionadas con lo que ellos conocían. Y nuestro Señor viene a hacerles un quiebre de cabeza, pero extraordinario. ¿Qué clase de reino es ese que te dice que tienes que ser pobre, de los que lloran, misericordiosos y no poderosos, no que arrasan con todo lo que les viene al frente, no que viene a imponer un imperio, un reinado, hambrientos y sedientos de justicia, de esos que son perseguidos por la causa de Cristo? Más adelante dice que ames a los enemigos. Es una cosa, pero no tiene sentido. Claro. No solo eso, te dice al menos 6, 7 veces, habéis oído, oísteis que fue dicho, ¿cierto? En versión Reina Valera. Y
el Señor hace una aclaración profunda de lo que era realmente el espíritu de la ley. Un abogado diría el espíritu de la ley. Sí. Esto no es llegar y cumplir un checklist y estamos impecables. ¿Qué es lo que hacían los religiosos? Conocían la ley, la enseñaban, pero su corazón no estaba rendido al Señor. Por eso Cristo va y los confronta y les dice, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios y no holocaustos. O sea, 6:6. Y lo hace al menos en 2 ocasiones. Lo que quiero decir con esto es que el Señor lo que te está mostrando es, primero, no has vivido bien la ley que yo te doy, que refleja qué cosa, el carácter moral de un Dios perfecto, santo, sublime, admirable. Te vengo a enseñar que lo que tú estás haciendo no está bien, no es correcto, no es como tú dices. Habéis oído. Lo vuelvo a mencionar. Entonces, cuando tú estás escuchando esto y más encima te dice, parte diciendo en la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué clase de enseñanza es esa? Lo que me encanta el Sermón del Monte que el Señor te está diciendo es que no son tus méritos, no son tus obras, necesitas de mí. No puedes cumplir esta ley, que más encima no la estás viviendo como corresponde. Y eso te está llevando a entender el estándar de Dios, su carácter moral. Y te está diciendo como condicionante que solo así vas a entrar al reino de los cielos. O sea, ¿cómo se resuelve esto? Por aquel que está dando el discurso, por aquel que está enseñando cómo debía vivirse, por aquel que le está diciendo a los más estrictos y rigurosos en cumplir la ley, aparentemente, porque también habían desviaciones a la ley para tratar, ¿cierto?, de cumplirla como con especies de trampitas, podríamos decir, Claro. ¿cierto? Sí. Agregaron leyes que no están dadas por el Señor. Sí. Y acá hay una relación entre la perfección y la santidad, el pasaje que leías de Levítico. ¿Cómo puedes cumplir con eso? O sea, cuando entendemos eso, es tan necesario, indispensable entender que la forma en la cual nosotros venimos a los pies del Señor precisamente es en una bancarrota, en una quiebra espiritual, lo hemos comentado en otros programas. Y de ahí te cambia todo el paradigma, la forma de vivir. Que no puedes hacerlo por tus propios méritos, no puedes hacerlo por tus obras. Y ves al grandioso Señor y entiendes que solo por la obra de Dios en tu vida tú puedes vivir esto. Pero que ese es el estándar exigido. ¿Por qué es tan importante esta precisión? Porque si no recordamos cómo el Señor nos llama a sus pies, en la misma miseria, en la misma perdición, es altamente probable que quieras llegar a agradar a Dios y calificar por tus méritos y tus obras. Aunque entiendes que no es el camino. Una cosa es entenderlo, la otra es vivirlo. Nuestro corazón carga con todas estas cosas. Sí. Y estás altamente en riesgo de querer agradar al Señor, de que el Señor te ame más o tú demostrarle tu amor por cumplimientos de leyes, de obras, entendiendo el Nuevo Testamento, pero tratando de acercarte al Señor por ese lado. Y no funciona así. Necesitas del Señor para agradar al Señor. Eso es lo que vamos a estar viendo también en otros capítulos, pero es muy importante esto. Pero eso no hace que baje el estándar de cómo debes vivir para el Señor, sino que entiendes que solo con la ayuda de Dios puedes agradar al Señor. Esta distinción es sumamente importante porque ¿cómo tú llegarías al estándar del Señor? A lo que estamos viendo ahora, esto de ser perfectos, hermanos míos, Claro. de ser santo de los tiempos de Levítico, de la ley dada a Moisés. Si no entendemos esto, estamos en riesgo de querer hacerlo por cumplimientos de obras, legalismo, moralismo. ¿Realmente podremos impresionar al Señor por eso? ¿O hacer algo cuando en realidad no es así? Nos acercamos al Señor y reaccionamos. Como definimos en algún momento que es el Evangelio, y decía Tim Keller, es lo que hace Dios primero. Pero el creyente reacciona, responde a eso, ¿cierto? Sí. Entonces mi respuesta a esto es cómo yo sirvo al Señor entendiendo lo que Él nos llama. Aquí esto no está en juego, esto no es un asunto de jugar con la ley del Señor. Pero solo por medio de Cristo Jesús y viviendo en las manos del Señor le puedo agradar a Él en el estándar correcto, que es perfecto. Así es. Pero tal como lo mencionabas, Cristian, sabemos que el estándar es el Señor Jesucristo y una vez asumida esa verdad, puede venir este tema de decir, pero ¿cómo yo voy a lograr estar a la altura del Señor Jesús? Puede venir como ese temor, ese miedo, esa inseguridad de decir, ok, tengo claro que el estándar es Cristo, pero yo veo a Cristo y me veo a mí mismo y digo, es imposible, es imposible. Entonces, incluso podría llevar a alguien a decir, ¿cómo Dios pide, verdad, que
Él siendo perfecto, nuestro Señor Jesús, pide que nosotros, siendo imperfectos, seamos como Él. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? ¿Cómo lo hacen sus hijos, los hijos de Dios? ¿Cómo hacen que puedan ser perfectos, pero sin alterar la perfección del Señor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo conciliamos esos conceptos, Cristian? Qué buena pregunta y están aquí implícitas dos preguntas, ¿cierto? Una es, ¿cómo entendiendo este estándar sublime y maravilloso, admirable que es Cristo Jesús? ¿Cómo puedes tú vivir para ese Dios cuando Él te llama a ser perfecto? Y por otro lado, ¿cómo puede ser que la perfección del Señor no se altere salvando, rescatando imperfectos que siguen siendo imperfectos en esta tierra? Claro. Porque aquí no vamos a lograr la perfección, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? La respuesta es lo que dijimos hace capítulos atrás en cómo podríamos decir que es el Evangelio en una palabra. Cristo. Cristo Jesús. Quiero leer una frase que alguien dijo respecto a esto de la perfección, para que no tengamos la tentación de pensar que son nuestros méritos y medios los que nos llevan a esto. Alguien dijo, la perfección no es el estándar que tienes que alcanzar para ser aceptado en la familia de Dios. Es el estándar que Jesús ha cumplido para darte la bienvenida a Él. Gloria a Dios por su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ustedes saben que mis amigos puritanos no pueden estar fuera. Por supuesto. Tienen que visitarnos también. Exactamente, claro. Entonces, les quiero decir algo que me encantó de Thomas Brooks, hablando de este tema y respondiendo hacia lo que tú nos preguntabas. Thomas Brooks dijo, no existe ninguna justicia por debajo de la de Cristo que sea capaz de soportar la prueba de la justicia de Dios. La justicia de Cristo es una corona de tranquilidad para los creyentes. Es una justicia plena, exacta, completa, sin igual, sin mancha, perfecta y aceptable. Es decir, solo por la obra de Cristo podemos responder a lo que tú dices. Gloria a Dios por Cristo Jesús, porque cuando vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que establece la ley, el carácter moral de Dios que es perfecto. No nos olvidemos, alguna vez Pablo lo decía, de la visión que tiene Isaías en Isaías 6 ante Dios, de la santidad de Dios. Ese es el Dios al que servimos. Y frente a eso que nos muestra cuál es su carácter moral, la ley, y que no tienes posibilidad alguna de cumplirla. Y tienes a nuestro Señor, que más encima te enseña cuál es el espíritu con el cual siempre se debió vivir la ley, que era mucho más alto el estándar. Sí. No es solo que forniques, adulteres, es que en tu corazón ni siquiera debes codiciar o desear lo que no te pertenece. Ese es el estándar de nuestro Señor. Sí. No solo el hecho, es en el corazón. Entonces tú dices, gloria a Dios sea por Cristo Jesús, que Él sí vivió la ley en la más total, perfecta vida. Y pagó el precio y el castigo porque nosotros no la cumplimos y nunca la vamos a cumplir. Porque tan solo basta que una cosa la ley no cumplas y te haces culpable, dijo Pablo, de toda la ley. Sí. Y estás en contra del Señor. Y eso es sublime, majestuoso y maravilloso, es recordar la obra de Dios, que se inicia cuando nosotros somos salvados por el Señor, cuando abren nuestros ojos. Siempre hablamos de esa analogía, de esa forma de expresarlo. Sí. Y ahí comienza el primer día del resto de nuestra vida. Y después entramos al proceso, ¿cierto?, de santificación, pero siempre es por su gracia, siempre es por la obra de Cristo. ¿Se han puesto a pensar, ¿y qué pasa con los pecados que estamos cometiendo ahora? Porque no es que le rendiste la vida al Señor y estamos. El Señor nos hizo nuevas criaturas, ¿cierto? Podemos tomar algunos pasajes y sacarlos de su contexto sin entender todo el panorama de lo que es la vida del creyente. Sí. Nos limpió, nos hizo nuevo. Aquí ya no hay más pecado. Al revés, a medida que empiezas a caminar y a crecer como hijo de Dios, ¿qué sucede? Cuando te comparas con la imagen de Cristo Jesús que hablaba Pablito, de la pregunta que hacías tú, hermano, y te das cuenta que como que te vas acercando a un rascacielos y a medida que te acercas al rascacielos vas viendo la dimensión, el tamaño y lo nada que eres tú frente a eso. Sí. Es tremendo. Por eso nuestros hermanos puritanos muchas veces en sus oraciones, y esto era algo que no era solo de algunos, por ejemplo Jonathan Edwards, George Whitefield, en sus oraciones habitualmente decían cosas como, aún mi oración necesita, ¿cierto?, el perdón de Dios porque aún en mi oración peco. Ahora que te estoy predicando, incluso en lo que estoy haciendo ahora, hablando del Señor, hay pecado en mí.
¿No será que por eso también Pablo dijo, miserable de mí? Ujú. Pero gloria sean dadas a Cristo Jesús. La respuesta es Cristo. Y es tremendamente importante recordarlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a desmarcar de las obras, nos va a desmarcar del legalismo, del moralismo, y nos va a llevar a recordar que es la justicia de Cristo, su vida perfecta, la que nos permite tener acceso a Dios Padre, al reino de los cielos. Y no solo eso, Cristo, ¿qué hizo con nosotros al momento de salvarnos? ¿Qué somos con Él? Somos uno. Somos uno en Cristo Jesús. Y no solo somos vistos como perdonados y salvados por Él. Está la imputación de su justicia en nosotros. El Padre nos acepta porque ve a su Hijo Jesucristo en nosotros. Eso es sublime, majestuoso y maravilloso. Y eso es lo que define nuestras vidas. Esa es la respuesta a las preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo lo imperfecto puede encajar en esto? Por Cristo Jesús. Amén. Y esto es tan importante porque esto realmente define nuestra forma de vivir hacia adelante. Esto es esencial comprenderlo. A quien le servimos, hablamos del señorío de Cristo alguna vez, cómo lo vivimos, no es por obra, no es por legalismo, no es por moralismo. Alto, se me puedo relajar. Estás sirviendo al que salvó tu vida. Vives para su gloria. Los primeros capítulos, ¿cierto? Que hablamos de la gloria de Dios, de Coram Deo. Eso es majestuoso. La obra de Dios en Cristo Jesús. Aceptos por Él, como decía Thomas Brooks. Qué tremendo esto, ¿ah? Qué tremendo. Pablo, ¿cómo nos impacta saber esto, ¿ah? De que es solamente a través podemos recordar el apóstol Pablo, ¿verdad? Claro. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y que no se trataba de que él quedara anulado en su personalidad, sino que era que cada vez el carácter de Cristo era reflejado en su vida. Amén. Sí, finalmente se nos está pidiendo perfección. No hay duda de eso, ¿cierto? Pero no es una perfección en tus manos. No es una perfección que tú puedes cumplir por tus esfuerzos. No son por tus méritos. Es porque se nos está pidiendo el reflejo del carácter de Dios en nosotros a través de Cristo. Entonces, y siempre hablamos de lo mismo, siempre volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el espíritu que yo tengo para cumplir esa perfección? ¿Ser visto? ¿Ser orgulloso? ¿Sacar el pecho? ¿O yo lo hago porque realmente tengo una relación una con nuestro Señor? Yo soy uno con Dios. Yo soy uno con Jesucristo. El Espíritu Santo es el que hace esa obra. Vamos a hablar más adelante de la santificación, ¿cierto? Entonces, usted, mi hermano, que nos está oyendo, no se ponga nervioso. No es una perfección que viene de ti. No es una perfección que tú vas a lograr. Es el carácter de Dios que tú vas a reflejar en Cristo. No es nada más ni nada menos que eso. Es la obra que Él hizo en ti la que va a hacer que tú muestres obras de perfección. Y van a ser detalles, ¿cierto? Porque, como bien decíamos antes, nosotros no somos perfectos. Nunca vamos a poder ser perfectos hasta que Dios nos glorifique. Cuando estemos ahí adorando a nuestro Dios por la eternidad. Pero en este momento tenemos que hacer algo. Cuando tú hablabas del estándar, ¿cierto? Cuando tenemos muchos estándares cristianos, un gran predicador, los amigos de Cristian, los puritanos, que nos dan tanta enseñanza, incluso hoy hay personas que hablan de Cristo como un estándar, pero como un estándar falso, como un estándar de un gran revolucionario, ¿cierto? Claro. Lo sacan de contexto para mostrar otras cosas, otras afinidades políticas, Sí. otras formas de vivir, pero no, el estándar de Cristo es el que está en la Escritura. Y no es un maestro moral solamente, sino, como dice Juan, es el Verbo encarnado. Él vivió. Su vida fue coherente con su mensaje. Enseñó sobre amar a los enemigos, oró por los que lo crucificaban. Qué difícil es para nosotros a veces orar
por alguien que nos miró feo, algo tan suave. Y nuestro Señor dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cómo? Si ellos, tú los ves con la lanza, los ves con el casco, los ves listo para matar, y nuestro Señor de una manera amorosa, porque no es otro ejemplo, no hay una forma mejor de escribirla que el amor que él tenía, que le dice a Dios, perdónanos, no saben lo que hacen. Teniendo la lanza en la mano, teniendo los clavos, el martillo ensangrentado. Y él dice, perdónalos. Entonces, ahí está este estándar. Y cómo no acordarnos del apóstol Pablo en Filipenses 2, del 5 al 8, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces usted, mi querido hermano que nos está oyendo, ejemplos prácticos de nuestro Señor Jesucristo, este estándar, esta montaña que de repente se ve tan alejada de nosotros, con ejemplos básicos, humildad, amor por otras personas, servicio, cuando hablábamos del lavamiento de los pies. Hoy el estándar de liderazgo es el que manda, ¿cierto? El que dirige. Ser servido. Ser servido. Y acá nuestro Señor lavó los pies de cada uno de sus discípulos y les dijo, ejemplo les he dado. Ese es el ejemplo que nuestro Señor quería dar. Sí. Debemos entonces recordar que debemos evidenciar una vida transformada. Importante eso, una evidencia, que los frutos estén ahí, que se vean. Amén. Seguir el ejemplo de Jesús es más que seguir un ideal. Es el propósito, o debe ser, digámoslo así, el propósito de nuestra vida cristiana. No se trata solo de conocer su enseñanza, sino de encarnarla en nuestro diario vivir. En cada acto de amor, en cada gesto de servicio y en cada decisión de obediencia reflejamos a aquel que nos dio ejemplo perfecto. No estamos solos en este camino, pues Él nos ha dado su espíritu para ser transformados cada día a su imagen. Así que, mis queridos hermanos, debemos decir lo siguiente, ¿verdad? Por lo tanto, que nuestro mayor anhelo sea vivir como Él vivió, para que el mundo vea en nosotros la luz de Cristo. Que nosotros podamos cada día reflejar, evidenciar a este Señor amado que nos dio ejemplo, ¿verdad? Vuelvo ahí al versículo del inicio. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo creo que hay una pregunta, ¿verdad? Si pueden hacerme algún comentario. Una pregunta muy, muy típica que a veces se hace, que es que cuando uno se enfrenta a una situación, la que sea, por supuesto muchas veces difícil, o de ataque, o de lo que sea, la típica pregunta es, ¿qué haría Jesús en este momento, verdad? ¿Cómo hubiera actuado Jesús ante esta circunstancia? Creo que esa es una pregunta que debe estar en el día a día, ¿verdad? Bueno, eso es típico que los que somos padres, de alguna manera tratamos de llevar a eso a los niños cuando vamos enseñándole, no en un sentido de condenación, ¿ah? No es ese el camino, no, claro. Sino más bien como, ¿qué crees tú que el Señor diría de lo que estamos conversando? ¿Cómo el Señor enfrentaría esta situación? Y eso nos desafía precisamente lo que estábamos diciendo al inicio. ¿Cómo vamos a conocer eso? Si no conocemos a Dios a través de la Escritura,
de base por la obra del Espíritu Santo, porque por nosotros mismos esto no es intelectual. No es por eso, no es que te leas 35 veces la Escritura y estamos como una característica específica del asunto. No. O sea, si te la lees 35 veces, gloria a Dios, porque vas a ir aprendiendo, pero es porque el Espíritu Santo te va revelando y ayudando, y es un deber. Pero eso que tú dices es muy práctico y es muy real. Y es como deberíamos tratar de resolver muchas cosas, situaciones complejas, difíciles. Lo que hablábamos la otra vez, una discusión. Esa pregunta que tú haces aplica al ejemplo que dimos programas atrás. Claro. Y antes que yo diga esa respuesta, ¿se acuerdan que hablábamos del ejemplo del ajedrez? Jaque mate. Te vencí. Hoy la respuesta que di más encima fue tremenda porque viene respaldada por textos bíblicos y todo. Claro. Pero tu corazón no agradó al Señor. ¿Qué hubiese hecho el Señor Jesús en eso? Es una tremenda aplicación práctica para el día a día. Sí. Sí, totalmente. Hay una canción de Santiago Benavides que dice cómo es la mirada de Jesús para aquel que está robando, aquel que está haciendo algo mal, cómo lo mira Jesús. Y siempre nos pasa en la vida diaria que no nos da el tiempo para hacernos esa pregunta. Sí. Por lo general, tú disparas, dejas todo mal, ganaste el jaque mate, y después la cabeza empieza a pensar, no debía haber dicho eso, no debía haber actuado de esta forma. Bueno, ahí está el arrepentimiento, pedir perdón. El Señor siempre nos da herramientas para mostrar su carácter. El Señor nos ayude para vivir eso, para que ese estándar moral que hablamos de Cristo no sea algo de orgullo, sino que sea algo hecho de corazón, de humildad, de entrega, para vivir el Evangelio. Pero lo que tú dices, Pablo, de decir algo, actuar de una manera y después decir, no debería haber dicho esto y todo, eso, claro, lo ideal sería que no pasara. Pero eso igual es una muestra de que está el Espíritu Santo amonestándote. Amén. De que está eso, ¿verdad? Martillándote ahí, diciéndote, esa no era la forma, eso no era lo correcto. Porque si no sucediera eso y simplemente disparamos, como dices tú, y seguimos tranquilos por la vida, eso es mucho peor, porque eso es ya que nuestro entendimiento aún está entenebrecido o nuestra conciencia está cauterizada. Entonces a veces es bueno tener ese martilleo ahí en la conciencia. Nos recuerda la necesidad del Señor. Amén. Sí, cuando pecamos no es un incentivo, hermano, no vaya a pensar que por supuesto. necesito recordar al Señor, vamos a pecar. No. El Señor ya nos dijo cómo tenemos que ser. Amén. Santos para aquel que es santo, Levítico. Pero nos recuerda la necesidad del Señor. No vaya a hacer cosas que la vanagloria venga a nuestras vidas. Como siempre decimos, no vaya a hacer cosas que le robemos la gloria a Dios por los aciertos. Y si hay aciertos, es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Y nosotros respondemos a su gracia. Eso es nuestro deber, responder. Esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús, decía Pablo. Siempre es en la gracia, en Cristo, en el Señor. Sí. Pero hay una respuesta al creyente, si no nos estaríamos de brazos cruzados esperando este asunto. Pero cuando pecamos, que no es el incentivo, volvemos a decir, nos recuerda que necesitamos del Señor desesperadamente, fervientemente y ojalá anhelantemente. ¿Cierto? Una cosa es saberlo, necesitarlo, y la otra es desearlo. Y vivirlo. Sí. Está esa frase de Juan Calvino. Todo lo malo que tú ves de mí es yo mismo, Claro, mi carne, Sí. obrando. Y todo lo bueno que tú ves de mí es la obra de Cristo en mi vida. Sí. Entonces, ahí se puede ver el paso de humildad, de entender que somos hijos de Dios y que todo lo bueno que yo hago no viene de mí, sino de la obra de Cristo que ha sido reflejada en tu vida, querido hermano. Sí. Tenemos mucho que seguir aprendiendo cada día. Bueno, siempre vamos a estar ahí, mirando al Señor, el blanco perfecto,
y aprendiendo cada día de Él. Él nos ha dado ejemplo, tal como lo leíamos en el principio del programa. Y bueno, nos queda mucho más que hablar, así que, porque ya tenemos que cerrar el programa, muchachos, lamentablemente, ya el tiempo ha llegado a su fin, pero este tema sigue, este tema continúa, así que la parte 4 viene la próxima semana. Así que esto no cierra ahora, no, solamente hacemos esta pausa, por decirlo así, al terminar el programa de hoy, pero la próxima semana vamos con la parte 4 de Viviendo el Evangelio según Cristo. Así que incentivamos a nuestros hermanos a que ahí estén muy atentos para que en el próximo episodio sigamos hablando de esto tan maravilloso. Así que bueno, toca despedirnos ahora de la audiencia. Pablo, por favor. Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición igual como ha sido para nosotros. Un abrazo. Amén. Cristian. Bendiciones para todos y que esto nos ayude a la gloria del Señor. Amén. Y a glorificarle a Él en todo tiempo. Amén. Que así sea. Nos despedimos. Un abrazo para todos, queridos hermanos. Les invitamos entonces la próxima semana, una vez más, a estar ahí atentos a un nuevo capítulo de Viviendo el Evangelio. Pueden ver los programas anteriores también. Sí, si no lo han visto, ahí en el canal de YouTube, accedan y revisen el contenido, el material, y pueden ver todos los episodios que ya se han emitido hasta ahora. Si no está suscrito al canal, suscríbase, active ahí la campanita de notificaciones para que también cada vez que tanto este programa como los demás programas que produce el Ministerio de Armonía siempre le llegue el aviso y usted pueda verlos ahí en el momento. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.